Haya Montaraces, buenas noches. Nuevamente damos la bienvenida a José Carlos Ríos para que comparta nuestra hoguera virtual y por ende, pues nuestra trinchera. Esta noche, bajo la luz de la luna y las estrellas, no nos hablará de arqueoficción ni de la historia de los petroglifos de la Callecía. Hoy nos sumergirá en el reverso del Quijote, su estudio editado en 2017 por la editorial EAS, en su colección Apolo. En su extenso currículo recordamos que José Carlos es doctor en Historia Medieval y un gran investigador en campos como Historia, Arte, Filología, Literatura y Antropología. Las bodas de Camacho o Camacho en sus bodas, Camacho, el rico personaje del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, segunda parte, editada en 1615. José Carlos nos lo presenta desde una perspectiva literario-genealógica. El estudio genealógico del linaje hidalgo nos ayudará a aclarar las ambigüedades expuestas por Cervantes, sus posibilidades simbólicas, el origen literario de la trama e incluso la heráldica en el texto que nos concierne. En un Quijote más general, el tema de trasfondo de cultura islámica que subyace en esta obra es el de la experiencia personal del autor Miguel de Cervantes en sus años de cautiverio en Argel. Entendemos que esos son los dos capítulos en los cuales las dos partes en la cual se articula pues el libro que a toro pasado pues vamos a tratar hoy. Así que buenas noches, José Carlos, que aunque no Buenas estemos de noches. acuerdo, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, a los Dunedains nos encanta la disidencia, así que vamos a disentir un rato. Eso espero que os encante la disidencia, porque todos habéis acertado. Bueno, bueno, vamos allá. Muchísimas gracias una vez más. Yo, aunque soy más de los caballeros de Rohan, me siento muy a gusto con los Montaraces, ya lo sabéis, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues un placer volver a vernos después de aquella introducción al mundo de la Edad del Bronce Atlántico, pues ahora nos vamos a la estepa. Nos vamos a la estepa castellana, al centro y sur de Castilla, y vemos a algunos personajes que nos van a resultar especialmente atrayentes, ¿no? Bien, El reverso del Quijote es un libro que ya se editó en 2016 con el aniversario del fallecimiento de Cervantes. 1615 ya sabía, ya estaba muy adelantado ya en la segunda parte, muy leída, 1605, 1600, pero ya en 1616, cuando fallece Cervantes, ya la obra solo faltaba los trabajos de Persíles y Segismundo, ¿no? Y, y, ya estaba la obra completada, las novelas ejemplares, la Galatea, o sea, toda la obra de Cervantes, ¿no? Pero necesitábamos, yo lo hablé con Editorial EAS, con Manuel, por supuesto, darle un relance dentro de nuestros ámbitos literarios, metafísico, trascendentales, culturales, darle un relance a Cervantes y a Quijote, que a veces tienen muy buena prensa y otras veces tienen muy mala prensa en determinados ambientes, situaciones, revistas, etcétera, ¿no? Bien, yo lo articulo en dos grandes columnas, ¿no? La primera columna es una cosa que yo entiendo que me tocaba un poco de familia, que es el tema de reivindicar el personaje del Quijote, pero hacerlo desde un punto de vista estrictamente filológico, ¿eh? También es genealógico, como tú me has dicho, pero la filología es la base mía, es el Quijote, las bodas de Camacho y muchas cosas más del Quijote. Eh, el Quijote no puedes atacarlo de una manera frontal, porque es un mundo especialmente complejo, cerca de 200 personajes, es muy complejo y situaciones y muchos, demasiados ítems literarios y topo, y, ¿no? O sea, demasiados recursos, demasiada estilística, demasiada metafísica, demasiado erasmismo, demasiado Platón. Es que hay de todo en el Quijote. Y ya veremos que también hay Corán. Lo siento. Entonces, de momento nos metimos me metí en la columna de las bodas de Camacho, un poco viendo su reverso, ¿no? Su reverso, o sea, cuál podía ser el reverso de lo que nos quiere decir de una manera eh, críptica, pues que Cervantes era muy dado a esas cosas, una manera mmm, entre
no solo metafórica, ¿vale? Sino entre lo simbológico, lo emblemático, la emblemática especialmente el 16 y sobre todo el 17, la emblemática y no sé, lo que veremos más adelante que a lo que quiero llegar, ¿no? Entonces vamos vamos a analizar ese tema y la segunda cuestión, que es el segundo capítulo, es ni más ni menos que el trasfondo islámico del Quijote, que no fue una iniciativa mía, fue una iniciativa de la Universidad de Turín, de un amigo mío que es profesor en Turín, ahora está en Roma, y me dijo, oye, alguna vez me has hablado y tal, vamos a hacer esto, ¿no? Hice un ensayo que lo publicó la Universidad de Turín, que tuvo muchísima aceptación. Primero fue en papel y luego fue en digital, y dije, bueno, pues todavía lo voy a desarrollar más, ¿no? Luego salieron libros sobre el Islam en Cervantes y el Islam en el Quijote que me han decepcionado muchísimo, porque realmente no conocen realmente un mínimo, digo un mínimo, no es que yo sea un mínimo del Islam para desde el Islam enfocar el Quijote, ¿no? Y me han bueno, y está en la bibliografía del libro que está editado por Manuel, ¿no? Ahora se me oye bien, sí, ¿no? Vale. Y eso es fundamentalmente, esos son los dos grandes temas, los grandes temas en los que, a los que yo, a ver, humildemente me metí en ello, ¿no? Porque, insisto, el mundo hermenéutico, el mundo mitopoético de Cervantes en el Quijote, pero no solo en el Quijote, en todas las novelas ejemplares. Por cierto, toco también el tema de no solo las bodas de Camacho, sino la otra Camacha, que es la bruja Camacha, que está incluso en los archivos de la Inquisición, que existió, Camacha de Montilla, que aparece en el rato de las novelas ejemplares, el coloquio de los perros. Vale. Y luego comparo con todo ese estilo pastoril que le encantaba muchísimo a Cervantes, ya muerto Cervantes, Meléndez Valdés, en el siglo XVIII, se mete ni más ni menos a que reproducir una obra de teatro donde Camacho aparece ya con voz, por eso lo puse, lo analizo desde un punto de vista filológico, genealógico, literario, y aparece, por ejemplo, el padre de Quiteria, un nombre y apellidos. En fin, lo vi tan atractivo que dije, bueno, pues voy a hacerle también una especie de colofón al tema de las bodas de Camacho con la Camacha, la bruja Camacha, y también voy a analizar un poquito y tal. Finalmente, toda la estética de las bodas de Camacho la estudié desde un punto de vista pictórico, o sea, lo que dio lugar a lo que es la performance de las bodas de Camacho, que es enorme. Entonces vi que había ballet, pintura, escultura, música. Nuestro gran Richard Strauss tiene un poema sinfónico maravilloso sobre el Quijote, ¿no? Y toca de una manera u otra el tema también de las bodas. Podríamos hablar aquí del tema musical. Cine, dibujos animados, ¿no? O sea, daba lugar a libros de cocina donde se analiza todos los platos que Cervantes va nombrando en las bodas, que no es especialmente en lo que yo me centro, ¿no? Pero hay gente, bueno, y luego hay escenificaciones vivas, como, no sé, como las marchas de los moros contra los cristianos, o las recreaciones de Reaningman históricas, donde se reproduce todo el entramado de Basilio, Quiteria, Camacho, el Quijote, Sancho Panza y todos los comensales que había en la enramada, en el bosque, en la entrada de la aldea de Quiteria, ¿no? Que es donde se realiza la representación ficticio-literaria de Cervantes, ¿no? O sea, ¿no? O sea, era meterse un poco en el asunto y tal. Entonces, la teoría de que Camacho no era un simple labrador, sino que era una hidalgado, es decir, una persona que evidentemente
tenía demasiados conocimientos para organizar lo que organizó, demasiada riqueza acumulada y prestigio además entre todos los comensales, incluido también el prestigio que podía haber ganado a Quiteria y al mismo Basilio. Vale, cuidado, antes de que me enrolle más todavía, cuidado. Las personas que no saben o no se han interesado muchísimo o algo de una manera enamoradiza del Quijote, recuerdo que las bodas de Camacho hay que leerlas un poquito, ¿vale? Para meterte un poco como en las baldosas de Mary Poppins, ¿eh? Hay que meterse ahí adentro para estar con los pingüinos, ¿no? Bien, los capítulos 19, 20, 21 y parte del 22 de la segunda parte es donde se toca las bodas de Camacho, ¿vale? En el Quijote. Claro, si no conocemos un poco la trama, yo sí que os la repito, la trama básica, para luego entender lo que yo desarrollo y lo que yo, la hermenéutica que yo desarrollo a través de las bodas de Camacho. Ok, no sé si me he explicado, ¿no? Puedo hacer un resumen rápido sobre... Yo creo que sí es necesario. Vamos allá. El tercer viaje del Quijote, Sancho y Don Quijote se acercan de una manera despistada, les acompañan en ese momento un bachiller de Salamanca y un espadín Corchuelo, dos labradores, los que les van poniendo, que los van introduciendo a que cerca de allí va a haber unas bodas que son pues muy importantes, ¿no? Está el hombre más rico de toda la comarca, que es Camacho el Rico, y la mujer más bella que ha tenido toda la Mancha, que es Quiteria. Pero también le ponen, le introducen y de una manera interesada, por cierto, porque ellos son partidarios de Basilio, que le informan que Basilio es realmente el que está enamorado y que todo es una historia que Camacho, pues con todo su poder, pues no va a poder parar el amor verdadero, digámoslo así, ¿no? Bueno, Quijote esto lo entiende de muchas maneras. Todavía no se ha decidido a apoyar a Basilio, pero le cae bien Basilio, ¿no? También advierte que los matrimonios, porque esto va a ser una boda entre Camacho y Quiteria, que los matrimonios hay que consensuarlos siempre con los padres. Y que los matrimonios son estamentales, son a un mismo estamento, no se pueden dividir los estamentos. Y entonces, en este aspecto, le parece genial el matrimonio, ¿no? Porque el padre de Quiteria le ha asignado a Quiteria un marido, un buen partido, y son los dos del mismo estamento. Entonces, incluso dicen que Quiteria le gana el linaje a Camacho, ¿no? Lo cual significa que, bueno, que los dos estarían un poco... luego veremos por qué Cervantes dice esto y luego hay ciertas contradicciones dentro del discurso de Cervantes, ¿no? Bien, y entonces van a las bodas. Entonces, hay quien está más contento con las bodas, digamos, culinarias, es Sancho. Y Sancho, evidentemente, dice, pues viva Camacho, tío, porque esto es una pasada, ¿no? Esto es, ¿no? Y bueno, el Quijote va observando las cosas y finalmente pues, se pasa una segunda importantísima escena donde hay una escenografía especialmente compleja, donde aparece pues ninfas, espectáculos de tipo musical, de tipo teatral, donde con tramoya, con escenografía de cartón piedra, donde se representan castillos que tienen todos una heráldica emblemática. Bien, entonces al final hay una batalla entre Amor, que es el dios Amor, sería Cupido, y el amor y el dios del interés, que es que no es en el sentido negativo, sino en el sentido del dios, ser un discípulo de Apolo, un dios de la inteligencia, ¿no? Que es el dios del interés. No es que sea especialmente malo, pero sale favorecido en la fotografía, digámoslo así, sale favorecido el dios Amor. Sin embargo, la cosa es ambigua. La obra de teatro ya dice el Quijote que la ha escrito un bachiller que es partidario de Camacho. ya avanza. El Quijote lo analiza todo, ¿no? En ese sentido es fantástico, ¿no?
Bien, al final la cosa queda en que esa dama simbólica, que sería Quiteria, que no es Quiteria, sino que es una actriz, ya te digo que es toda una tramoya muy manierista, toda llena de un complejo lenguaje semiótico, eh, que es especialmente, por eso me llama muchísimo la atención, aparte de que, en fin, mi segundo apellido es Camacho, y hay un montón de relatos interesantísimos en el Quijote. ¿Por qué las bodas de Camacho? A mí me llamó muchísimo, insisto, toda la semiótica y la emblemática simbológica que hay detrás de todo ello, ¿no? Bien, entonces se van a casar. Se van a casar, aparece el sacerdote y aparece en Camacho, pues majestuoso, ¿no? Y con una Quiteria bellísima, especialmente engalanada para el momento, ¿no? Y aparece entonces Basilio, de la nada sale Basilio y entonces Basilio lo que hace es que se va a matar porque allí mismo, delante de los dos y del cura y de toda la gente, porque realmente él está enamorado y tal, y no va a poder vivir viendo que su queridísima amada, desde ya cuando eran pequeños y historias, pues se va a casar con ni más ni menos que no con su rival, sino con una persona que no es él, punto, ¿no? Luego veremos que eso pasa a ser rival, evidentemente, pero inicialmente no es rival. Y entonces, bueno, pues ahí aparentemente se mata, ¿no? Con un ingenio, que le llama él, un ingenio, y sale sangre, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que es una trampa, es una trampa. ¿Para qué hace esto de matarse? Porque le pide al señor cura y le pide al Quijote, que ya que está al lado también se lo pide, y le pide al mismo Camacho y le pide al mismo Quiteria, o sea, todo el mundo, le pide que si se puede casar en rigor mortis, digámoslo así, o sea, en un aspecto, si se puede casar porque se va a morir, ¿no? Se va a morir, entonces se casa y entonces luego, pues como se va a morir, pues luego ya Camacho se casa después, ¿no? Se queda viuda durante media hora, ¿no? Quiteria, y a partir de ahí pues se casa. ¿Qué pasa? Que efectivamente, pues de una manera magnánima y dice, bueno, pues qué pobre hombre, ¿no? Se va a morir, venga, Quiteria queda así un poco dudosa, pero finalmente, claro, accede, Camacho mucho más dudoso, pero accede y hasta accede al cura y el Quijote pues también. Todo el mundo por puro sentimiento noble, pues accede, ¿no? Entonces, claro, una vez que ya están casados y el cura ha hecho la consagración del matrimonio, dice, pues esto era una mentira. La verdad es que yo ahora estoy muy bien, vivo. Y entonces renace, era una trampa, había hecho una especie de gancho y tal, y con un poquito de color rojo y no sé qué, parecía que era un muelle, ¿no? Parecía que se había horadado el pecho, realmente era todo mentira. Entonces, claro, Camacho pues dice, bueno, pues el tío este me lo bajo ya ahora mismo, ¿eh? Saca las espadas de todos los partidarios que se han sentido ofendidos por esa ofrenda y en ese momento aparece el Quijote. Y dice, no, 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 esto es puro amor. Y entonces, tal, y no sé qué, y aunque ha sido de una manera industriosa, como dice, industriosa, al final Quiteria ama a Basilio y Basilio ama a Quiteria. Y Camacho no se debe sentir ofendido porque el amor es lo primero, se podía haber casado, como había dicho anteriormente él, se podía haber casado con la mismísima reina Ginebra y Lanzarote no sentirse ofendido, ¿no? En fin, que Camacho no cierra las bodas, dice que todo el mundo sigue igual, pero se va. Evidentemente se va pues muy abatido. Y ellos dos, Quiteria y Basilio, se van con Quijote pues a la aldea, a la aldea adjunta, y ya que es el capítulo ya 22, donde Quijote le recrimina a Basilio que no sea un saltimbanqui ni un vivales, porque realmente a partir de ahora tiene que mantener a Quiteria, que no se desfase tanto. Vale. Bueno, hay un discurso, digamos, de sentido común, para que coja sentido común, porque Basilio pues, era un saltimbanqui, era un tío que andaba por ahí. Y claro, para mí, lo constato en mi ensayo, Camacho lo que quiere es casarse. O sea, no era ningún saltimbanqui, se había enamorado de Quiteria, quizás Quiteria no se había enamorado
lo suficiente de Camacho, pero sí para que el padre accediese ella a que el padre, digamos, hiciese ese matrimonio que era típico de la sociedad antigua, ¿no? De la sociedad del 16 y del 17, de la sociedad del siglo de oro, ¿no? Hasta hace poco, ¿no? Los matrimonios eran pues convenidos de esa manera, ¿no? Luego ya se enamorarían, digámoslo así, ¿no? Y eso es un poco todo lo que es la trama, ¿no? Todo lo que es la trama. Claro, en el regreso del blasón, claro, pues lo que hago es forzar la historia y efectivamente se vuelve a equivocar del viaje el Quijote y vuelve a pasar por las tierras de Camacho. Entonces Camacho ahí lo espera. Ahí está un poco, ahí Camacho lo espera. Entonces ahora te vas a enterar. Porque claro, evidentemente en el relato del Quijote, Camacho no tiene voz, no tiene diálogo físico, negro sobre blanco, no habla. ¿Vale? Tiene un montón de gestos y de posiciones y de, ¿no? Que el narrador omnisciente pues nos lo va contando, pero realmente quien tiene voz es Basilio, quien tiene voz es Sancho, quien tiene voz es Quiteria, quien tiene voz es el propio Quijote, por supuesto, y muchos personajes secundarios, pero el personaje principal, que es Camacho, no tiene voz, no tiene diálogo, no tiene guión del diálogo. No sé si me explico. Sí, ¿no? Bien. Pues este es un poco esto es un poco desentramar la emblemática, desentramar la semiótica, desentramar lo que nos quiere decir Cervantes a través de todo este tema de las bodas de Camacho, que es muy complejo. ¿eh? Me voy desde el Nuevo Testamento, pues San Lucas, en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Esa fiesta que le hace a su hijo, que vuelve y tal, y el otro, ¿no? En fin, desde Rabelais, Gargantúa de Pantagruel, ¿no? Los carnavales, lo que es la boda, lo que significa la boda, que es una especie de pues, catapulta hacia la muerte, ¿no? La comida en fin, es muy de Cervantes, ¿eh? Es muy de Cervantes y realmente aquí complica las cosas. Las pudo haber complicado mucho, por ejemplo, en la casa de Diego Miranda, con los duques o volando con el clavileño, ¿vale? Porque, insisto, la segunda parte del Quijote es tela marinera. Si la primera os ha gustado muchísimo, que es más clásica, más básica, a Cervantes, digamos, se le escapó un poco su mentalidad compleja y la expone de una manera mucho más desarrollada en la segunda parte del Quijote, donde va a parar, ¿eh? ¿Vale? Entonces ahí le da muchísimas vueltas a todo y lo hace muchísimo más en profundidad que la primera. Ya no es la primera, no es ninguna tontería, no es ningún cuento de hadas, digámoslo así, pero la segunda es especialmente... Vale, entonces aquí yo creo que lo hace de una manera especialmente brillante, ¿no? En una cosa tan simple como es el casamiento de dos personas, ¿no? Bien, más cosas que toco en este tema. Pues el triángulo amoroso de Tristán y Isolda aparece aquí. Esta vez que lo veo. Es que Cervantes era un gran admirador de toda la caballería literaria, como sabéis, y conocía perfectamente el triángulo amoroso, Courbenal, o sea, perdón, Rey Marc, Isolda y Tristán, ¿no? Y con ese triángulo de enamorado Rey Marc, de Isolda y el realmente apasionadamente enamorado y realmente sería Tristán, pues aquí sería Basilio, mientras que el Rey Marc pues sería aquí Camacho, ¿no? Y Isolda, evidentemente, pues consintiendo un matrimonio, pero bueno, en fin, luego están muchas cosas más complejas como es el filtro del amor y todo. O sea, hay muchos triángulos amorosos, especialmente importantes en la historia de la literatura, y que Cervantes, el Tristán de Leonís, ¿no? Del siglo XVI, lo conocía perfectamente Camacho, ¿no? Perdón, Cervantes. Y era muy conocido en toda la literatura española a lo largo del XVI. Bueno, lo que él aparentemente denuncia, que son las novelas de caballería, porque él realmente lo que quiere denunciar, y esta es una opinión mía, y conmigo Martín de Riquer, por ejemplo, y muchos otros, hay otros que no, también es cierto, que lo que quiero denunciar son los falsos caballeros.
la falsa, la, la, lo que es superficial en la caballería, lo que hay de engaño o lo que puede haber engaño en la caballería, lo que puede haber de falsedad de valores en ciertas personas que se creen caballeros o simplemente hidalgos, lo que hay de frivolidad, ¿no? Tratando un tema tan especialmente importante como es la caballería y lo que se ha convertido, pues, no sé, en novelas de Corín Tellado, ¿no? En el siglo de finales del XVI o inicios del XVII, ¿no? En fin, o novelas de vaqueros, de las nuestras, de las que comprábamos de alquiler no sé si lo hiciste tú, pero yo sí lo confieso que en los carritos no, que se alquilaban las novelas de vaqueros, ¿no? Ya sé que parece prehistórico, pero es así, existió. Pues en eso se había convertido el héroe, la caballería andante, las armadas, los amantes, las guerras, Cervantes, entre otras cosas, ¿eh? Vale. Y pues yo aquí tengo muchísimo, una chuleta enorme, dice, bueno, eh, el, el, ¿quién es realmente Camacho? Es eh, lo que yo indago, ahora sí que es genealogía, como decía nuestro introductor. Eh, ¿Qué es lo que yo indago detrás? Bueno, pues primero Cervantes, que era un cobrador, evidentemente, de bulas de las reales para la Armada y para las armadas que se podían, como sabéis, ¿no? Era un currante y se pateó pues mucha Mancha, mucha Andalucía, especialmente Andalucía, sobre todo en la zona Mancha-Córdoba, esa zona también Sevilla, pero zona Mancha-Córdoba-Sevilla, todo esto está muy estudiado, y ahí se podía haber encontrado con un Camacho que no le gustó, ¿no? Porque él conocía perfectamente la genealogía de los Camachos. Sabía su blasón, sabía su prueba de hidalguía, que la menciono porque la miré, está en la Chancillería de Valladolid, es de 1515, ratificada por el emperador Carlos V. Conocía toda la genealogía de los Camacho, etcétera, pero alguno de nosotros, me incluyo yo, no le gustamos a Cervantes, ¿no? O por lo que sea, o por su mujer, que era también manchega, especialmente la última de sus mujeres y su gran amor final, ¿no? Fiel. Pues, y entonces, claro, la emblemática que usa en toda la tramoya de los juegos prenupciales, estos juegos que he hablado antes, ¿no? Del castillo del buen recato, estas ninfas, estos bosques, estos ejércitos entre amor e interés que chocan, especie de intentar rescatar a una joven doncella en la torre del buen recato. Bueno, pues si miras bien toda la performance de todo ese entramado, es el escudo de los Camacho. Yo esto lo dije en un congreso de cervantistas y casi me corre, evidentemente, porque los cervantistas son tela marina, yo no los conocía. Me lo presentaron allí y dije, Dios mío, gente muy bien preparada, por supuesto, seguramente más que yo, que soy un simple filólogo de hispánicas, ¿no? Pero cualquier cosa que les chirríe un poco a que eso no lo he dicho yo, ni lo ha dicho Hudson, ni lo ha dicho Fletcher, y estos grandes cervantistas, hispanistas ingleses y norteamericanos, o españoles, o no lo ha dicho ni Américo Castro, pobrecito. Algún día tendremos que hablar de Américo Castro. Bueno, en fin. Bien, pues, claro, yo me lo he leído. No solo hablo de él, sino me he leído casi todo. Bien, en fin, la cuestión está en que si tú quién eres y no eres, digamos, del gran clan de los especializados a tope Cervantes, pues entonces lo que estás diciendo no tiene sentido.
Entonces casi me corren de allí, ¿eh? O sea, pero yo me defendí como la mejor educación posible. Dice, bueno, no te publicaremos nada en ningún sitio. Vale, pues usted me puede rebatir el tema de la emblemática y la semiótica en las bodas de Camacho, me lo puede rebatir, yo lo espero cuando quiera. No, pero eso no lo ha tocado este y no lo ha tocado el otro y no te has leído este otro y este. Sí, sí, a Hudson lo he leído, pero he leído artículos, no he leído los 20 tomos de Hudson sobre Cervantes, o sea, sobre el Quijote además. Sí, pero, en fin, que tela marinera el tema de los. Yo no lo conocía este asunto, pero claro, son, ya sabes, el mundo universitario súper cerrado, ¿no? Y bueno, pues el mundo universitario, que es como nosotros lo entendemos, es como yo creo que hay que entenderlo, es una especie de conocimiento profundo de las cosas, pero sin miedo a nada, con valentía, ¿sabes? Sin enclaustrarse en defensas departamentales o prestigios extraños que lo que hacen es autoevaluarse para autoengranarse un buen puesto en la cátedra o en X universidad. Claro, ese mundo yo no lo conozco, ni me interesa, además. Ese mundo es la muerte de la universidad, además, según lo entiendo yo. Bien, entonces eso es un poco lo que yo pongo en resalte, ¿no? Resaltar que Cervantes conoce todo lo que está haciendo, le da una vuelta y yo le hago la otra vuelta para desenmascarar. Ese es el reverso. El reverso de Star Wars, claro, el reverso de la fuerza, el reverso tenebroso. Yo uso un poco el lenguaje que uso con mis alumnos, ¿no? O sea, a los alumnos, una de mis grandes pasiones, yo soy profesor de historia, no, pero he sido varios años profesor de literatura también, antes de ganar las oposiciones. Yo en la enseñanza privada fui 4 años profesor de literatura, pero una de mis pasiones era acercar los clásicos a los chavales. Y no es nada fácil, no es casi imposible. ¿Eh? Porque los chavales, aparte de no leer, no atraerle el mundo de la edad de oro española, aparte de el lenguaje que usa Lope de Vega o Calderón, no. Y hasta a veces le gusta más Jorge Manrique o García Lasso de la Vega, pero bueno, da igual. Nuestro Tirso de Molina, o sea, le resulta como lenguaje glong, ¿no? Como se llama Star Trek, ¿no? O sea, como no se lo pongas de una manera. No, yo no digo rebajarlo, ojo, ¿vale? No digo rebajar el peso específico de lo que tiene el mensaje de los textos clásicos, ¿no? Pero como no se lo expliques de una manera. No puedes decir lo que sabes, sino que tienes que saber decir lo que realmente sabes, pero de otra manera, no como tú crees, porque tú te lo sabes a ti mismo, ¿no? Tienes que saber traspasar lo que tú sabes a los chavales, y eso es muy complejo. Fue uno de mis grandes, es todavía una de mis grandes, yo a mis hijos se lo quise traspasar, la perfecta casada, ¿no? Aquí lo tengo de ejemplo, ¿no? De Lope de Vega, no, la discreta enamorada, de tantas. La discreta enamorada de Lope de Vega. Bueno, vamos a ver, Tolarle, papá, no he entendido nada, nada, desde la primera página hasta, bueno, vamos a ver, es que claro, había que darle a los chavales como 2 textos. El texto original, eso sí, no hay que olvidarlo, el texto original, pero hay que decirle lo que siga. Las palabras ya tienen otro sentido muy distinto al que damos hoy. Aparte de ser palabras distintas, las mismas palabras que coinciden de una manera sincrónica a las de hoy tienen otro valor, ¿no? Tienes que casi interpretarlo de una manera siglo XXI o finales del XX. ¿No? Tienes que saltarte 400 o 500 años y eso a los chavales al final sí les interesa, pero si tú si los acercas a los clásicos, si no, es que van en dirección contraria a donde vayan los clásicos, ¿vale? Y se van a leer, pues, yo qué sé lo que se lee. Berserk, como tengo aquí los tomos de Berserk, de manga, ¿no? Que son bueno, no son míos, yo también lo leo a Berserk, pero vale, pero claro, no tiene nada que ver, es otra cosa, ¿no?
Por lo tanto, este tipo de lecturas de los autores clásicos, Cervantes es uno de ellos, por supuesto, del siglo de oro español, o de los siglos de oro español, fue, era para desentramar un poco el reverso. O sea, no solo lo que tú has entendido desde un punto de vista de la trama, del guión, de los diálogos, y lo que aparentemente tú entiendes, y el thriller de lo que tú entiendes, sino lo que hay detrás de lo que puedes entender, su reverso, ¿no? El lado Star Wars oscuro. ¿No? El segundo, vamos a la segunda columna, o me estoy extendiendo mucho. Raúl, dime. Yo por mí sí, vete a la segunda columna y luego ya te iremos haciendo preguntas. Vale. Bien, el capítulo 2 era lo que yo había dicho sobre el asunto de la Universidad de Turín, ¿no? De profesor Fernando Carnero. Vale, yo lo hice y fue, la verdad, es que se salían las entradas, y las... bien, pues voy a desarrollarlo. Luego lo anexé a lo que son las bodas de Camacho y salió todo el reverso, ¿no? ¿Qué es lo que hay en el de Islam, entendiendo por Islam, evidentemente, una cosa brutalmente amplia, lo cual no es demasiado real, porque realmente Cervantes, ¿de dónde vivió? Pues el cautiverio en Argel, está clarísimo, ¿no? De sus viajes que tuvo cuando estaba en Italia, Cervantes, todo el mundo está en contacto con el Islam en el siglo XVII, ¿vale? Y finales del XVI. Sancho abraza a Ricote, su gran amigo morisco, ¿no? Que exactamente igual que él, o sea, pero dice que se ha ido a Alemania, y dice, no es un buen camino irse a Alemania con los protestantes, ¿no? Porque ya ahí todavía es peor la ensalada, ¿no? Ya de los protestantes, de los luteranos con los moriscos que se han ido de allá, ¿no? Porque claro, él hablaba del tema de los moriscos, ¿no? Del tema, ¿por qué te has ido y tal? No, es que el rey, no, o sea, y tal, yo aquí me he escaqueado, me he ido a Alemania, pero allí no me gustaba mucho con los boches, entonces me he vuelto, morisco ricote, ¿no? Y luego está la historia de la primera parte, nos volvemos a la primera parte del Quijote, el cautivo cristiano, ¿no? El cautivo cristiano, los capítulos 37, 38, 39, 40, 41 y 42. Entonces, claro, todo el lenguaje que usa Cervantes, toda la retórica que hace al explicar la historia del cautivo cristiano, o también el exiliado morisco, ¿no? Ricote, que por cierto es en la segunda parte, capítulos 54, 63, 64, 65. ¿Vale? Claro, hay más, pero claro, yo me centré en esos dos bloques para estudiar el Islam de Cervantes, ¿no? Entonces conoce todo, conoce los rituales, conoce yo hago un pequeño glosario para entender los conceptos árabes que se tratan en la obra, ¿no? No es que sean 40 o 50 conceptos, pero son necesarios conocerlos, ¿no? La marifá, que es el conocimiento superracional, el pleno intelecto de las realidades, las táricas sufis, que para mí es esencial dentro del Islam tradicional, el conocimiento a través del ejemplo y práctica de Muhammad por el mejoramiento del carácter humano, que es el que tiene uno de los personajes musulmanes en la obra, ¿no? El kalam, es decir, la ciencia del lenguaje, la ciencia que comprende la articulación o la expresión de las palabras para poder conocer mejor las palabras de lo divino. Si tú no conoces las palabras de lo que no es divino, difícilmente vas a entender las palabras de lo que es trascendental o sagrado, ¿no? El fiqh es la ciencia de la aplicación de la sharia, pero claro, la sharia, evidentemente, la ortodoxa, la sunni, y cómo se aplica ese concepto jurídico que está inspirado en el Islam, no es que esté en el Corán, pero a la hora de aplicarlo es el fiqh. Entonces, claro, eso no es fácil. Muchas veces lo que pasa hoy en día es que hay una mala aplicación del fiqh, no es un problema de la sharia,
tienes un problema de la mala aplicación del FIC, porque la gente no está preparada y además está tergiversada y manipulada. Con lo cual el FIC es desastroso, entonces el Islam es desastroso. Es más, es tan desastroso que ya no es Islam. Eso es el problema, ¿no? Bien, la futua, que es, entre otras cosas, la ejemplar y virtuosa ejecución de la caballería. Vale, ahí estaría el tema de la yihad, pero claro, la yihad interior y no solo la exterior. La más importante y la única yihad es la interior. La exterior, pues, es una interpretación del mal fiqh de los salafistas. Eso ya es otra cosa. Pues todo esto está entre esos capítulos. Todo es una auténtica bomba atómica, la que hay dentro del Quijote, ¿no? Por ejemplo, una cosa importantísima que se ve muy bien en los personajes de Zoraida y de toda la historia de la historia del cautivo cristiano. Que si ahora te lo voy a explicar, entonces ya vamos a otro libro más. Bien, entonces, ¿qué es el tema de la asabilla? La asabilla, ¿vale? Te lo dije creo que una vez. Te había comentado de Ibn Khaldun. Él conocía las teorías de Ibn Khaldun. Es sociopolíticas, sociales, donde dice que lo importante de una comunidad, y te va a resultar chocante porque tiene mucho del siglo XX, y creo que ya nos entendemos, es la entereza de la comunidad, la sociedad de la comunidad por el conocimiento de la gente entre ellos mismos, la identidad. ¿Vale? Entonces, claro, lo que hay muchísimo detrás de todo este concepto es el concepto de la asabilla, de la comunidad y de saberse miembros de una sociedad y que eso lo rompe Zoraida. Zoraida lo rompe porque, claro, ella en el fondo pues era cristiana, etcétera, y luego fue como secuestrada, claro, pero entonces rompes la asabilla. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Cervantes en el tema de lo que... ¿De dónde saca Cervantes toda esa fuente? Fundamentalmente de los juristas ortodoxos sunnis y un conocimiento nada superficial. Yo no digo que sea un especialista en el Corán, ¿vale? Cervantes, no lo puedo demostrar, pero sí suficiente para... Lo ha leído mucho. Allí en el cautiverio tuvo tiempo de repasarlo un poquito, ¿no? Y entonces, claro, da lugar a una imaginación desbordante como la de Cervantes, para luego meterlo pues, en esos capítulos de una manera como si fuera un cuento, porque él está en una venta y aparece allí unos personajes, y dice, bueno, estos son moros, ¿no? Y tal, y no sé qué, y aparece la historia del cautivo, la historia del cautivo cristiano, ¿no? Del cautivo cristiano, perdón. Por tanto, importancia del cautiverio en Argel, la historia del cautivo, entre Zoraida, Ruy Pérez y Ají Morato. Zoraida es una morica garrida, por lo tanto, está en relación con la historia de la literatura española, la que se llama la novela de fronteras, ¿no? Que se puso muy de moda en los comienzos de la Guerra de Granada, ¿no? Y las novelas de cautivos, que también se está dentro del género de la historia de literatura española, que son las novelas de tema morisco. No medieval, ¿vale? No alto medieval, no al andaluz, sino es muy, muy de morisco, muy de conocimiento de su momento, del momento de Cervantes, ¿vale? De su momento de soldado que tuvo que estar allí, pillado allí, en un barco lo pillaron allí y lo llevaron para allá y fue tratado pues como un cautivo, a veces bien y a veces no tan bien. Pero él lo que hizo no fue perder el tiempo. Lo que hizo fue, digamos, empaparse de todo lo que él sabía, como cristiano, evidentemente, y todos esos conocimientos en el Quijote aparecen y bueno, pues hay que decirlo nada más, no pretendo... Lo que hay también detrás es la importancia de la conversión. En una España todavía ambivalente, todavía es ambivalente en el siglo XIX de España. Ya sé que campea la victoria de Granada, ¿no? Pero
pero gran parte de la población va a tener que ser expulsada en el 17, como tú sabes, ¿no? Felipe III. ¿Y por qué tiene que ser expulsada? Porque quieren un concepto único y unánime, monolítico de religión. Si lo tuvieron que hacer es porque lo quisieron hacer por algo, ¿no? Es porque realmente el Islam no había muerto, ni mucho menos, en la primera década del siglo XVII, y tenían otro proyecto, un proyecto que iba más allá de la religión, que es un proyecto político, ¿no? Un proyecto político, digamos, monolítico de los reyes católicos. Y lo tuvieron que hacer porque eran conscientes de la ambivalencia de gran parte de la población castellana, y ya no digo andaluza, porque Andalucía es la Castilla del Sur, para que no nos vamos a engañar. Y por supuesto también estaban en todo el Reino de Valencia, Reino de Cataluña y gran parte del Reino de Castilla, menos la Castilla Norte y Castilla Centro. Y luego, a partir de la expulsión de los moriscos, especialmente desde los puertos de Valencia y de otros muchos, pero fundamentalmente de Valencia, la población morisca que se quiso quedar, pues de una manera, pues como Ricote, que Sancho los conoce. Ricote, ¿dónde vas, tío? Que te he pillado. Eres amigo mío de toda la vida, pero cuidado, guárdate mucho y tal, que te aprecio. Lo dice, ¿no? Lo dice con cariño. Lo dice con cariño. El Sancho lo dice con cariño. Y el Quijote no dice nada, todo lo contrario. Dice, oh, tu amiguete de la vida y tal. No se mete, ¿no? En fin. Se dispersa mucho hasta por Galicia. Aquí en Galicia tenemos cerca de 50 y tantos topónimos de moriscos, moriscados, no pararíamos. O sea, pero era población que se dispersó y se ocultó, ¿no? Esa población que no pudo ser embarcada y no acabó pues, en Turquía, desgraciadamente, o en el norte de África, o en sitios del Imperio Otomano, donde se dispersaron ya y se disolvieron, pues apellidándose Torres, y apellidándose Ricote, apellidándose los Torres, los famosos Torres de moriscos, ¿no? Que eran españoles de toda la vida, con una genética ya en español, pero de otra región. Que eso es lo que a veces... Todo esto lo conocía perfectamente Cervantes. Vale. Quizás la distorsión nuestra a la hora de establecer la literatura, bueno, pues había gente que no se tragaba el discurso, digamos, reye catolicista, ¿no? Que no estaba mal, me parece bien, ¿no? Pero claro, Jiménez Caballero, por ejemplo, su Historia de la Literatura Española, que es una preciosidad de obra, como tú sabrás, que es una historia de literatura española adaptada a la pedagogía y a la didáctica para chavales de bachillerato, evidentemente. Pues ahí habla perfectamente de todo este mundo aún ambivalente en el siglo XVI, ¿no? Y lo hace de una manera abierta, etcétera, no se corta nada. Luego lo que vino después, lo que vino en los años ya 40, 50, y no te digo históricas, sino historiografía de la literatura, que nos han dado una visión lineal, horizontal, pétrea, monolítica, de lo que había sido toda la historia de la literatura española a partir del siglo XVI de los Reyes Católicos. No es tan pétrea, no es tan horizontal, no es tan monolítica ni univalente. Evidentemente, Jovellanos, siglo XVIII, Jovellanos, cuando ve a los goyescos hacer cosas raras en el río Manzanares y en la pradera de San Isidro, dice, estos son los moriscos que han quedado. Y la obra es una tesis doctoral de Piezzi, una profesora de la Universidad de Almería, que es los moriscos que se quedaron. Todos esos goyescos con esas redes de colores, las manolas, los chirigotes, los lolones, toda esta gente rara que estuvo, por ejemplo, en el Motín de Esquilache, esta gente rara, estos eran moriscos que se quedaron. Pero ¿qué pasa? Que los bandoleros del siglo XIX, toda esta gente eran gente que ya se habían marginalizado socialmente, ¿vale? Habían quedado marginalizados, apartados de la sociedad, ¿vale?
digamos, agitanados, digámoslo así, ¿no? Y acabaron siendo los bandoleros y la gente, los goyescos, estos raros con redes en las cosas muy raras, ¿no? Eso lo denunció directamente Jovellanos. Y poco más que deciros. ¿Qué más deciros? Pues nada, que es un placer haber compartido con vosotros los contenidos del reverso del Quijote y nada más, y sin miedo, sin miedo, ¿no? Porque claro, son temas especialmente complejos que seguramente ni siquiera este libro os podrán aclarar muchas cosas, pero es el inicio a hacer algunas cosas que a lo mejor no hemos hecho durante tantos años, ¿no? Bueno, alguien los tenía que hacer y me ha tocado a mí, ¿no? Y en ese mundo ambivalente en el que, ¿no? El que a veces, el mundo mozárabe, que no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Porque el mozárabe es el Jurassic Park comparado con los moriscos, ¿vale? Pero bueno, ahí está mis libros sobre los mozárabes, pero que no tiene nada que ver, es un mundo de la historiografía pura y dura y análisis de documentos, ¿no? Hasta aquí el reverso ha llegado. Pues tampoco así tan incendiario, pero bueno. Yo No, pues, te quiero dime, comentar dime. una cosa, que es claro, cuando hablaba sobre el Quijote a nivel literario, que claro, yo comparo siempre las dos obras. La última vez que la leí creo que fue hace unos 4 años, que estaba trabajando en un sitio que iba con transporte público, lo leía por el camino. A mí siempre me gustó más la primera parte, porque me recordaba la primera parte, me recuerda un poco, como si fuese inspirada en Las Mil y una Noches, porque es una novela en la que dentro hay muchas historias, incluso hay muchos sonetos que son una historia en sí misma, cosa que el segundo no tiene. El segundo quizás es más la historia de Don Quijote, que van pasando unas peripecias, pero en la primera parte es que son historias externas al Quijote que él escucha o que él ve. Sí, sí, sí. No, yo lo que digo que es que en la primera parte es conocido por todos que el Quijote le ha pasado un poco, era una novela ejemplar, es una novela breve. Quijote es una novela breve, que se le fue de madre, ¿vale? Él no concebía el Quijote con toda la complejidad de como acabó, hasta que sobre la marcha, ¿vale? Entonces fue haciendo, pues, desde sonetos hasta grandes representaciones teatrales. Me voy en la primera ruta, vuelvo después de la segunda, de la venta, la primera viaje a la venta, a ver lo que pasa. Aparecen muchas historias, evidentemente intrahistorias dentro del propio relato de la primera parte. El Quijote divaga, lo hace de una manera genial, maravillosa, fundamental, ¿no? Pero todavía no es el Quijote que dice, yo tengo en mis manos una obra que tiene que tener al final un final como yo quiero y con un discurso más complejo como yo quiero. Entonces aparece la segunda parte, que es ya un Cervantes mucho más maduro y que ya sabe lo que quiere hacer con su novela. La primera parte es muy atractiva en todo, totalmente de acuerdo, a mí me apasiona la primera parte, pero me pongo muy serio con la segunda y entonces me apasiono muchísimo más. No concibo la segunda parte sin la primera. La primera, digamos, son los grandes festejos del Quijote, ¿no? Ping, ping, las ventas, ¿no? Los molinos, las ovejas, ¿no? El vizcaíno, papá, papá. Pero la segunda parte, tío, es que el tío va decidido a conquistar el mundo. Yo me voy a Barcelona, luego me voy a Zaragoza, me voy a comer el mundo y tal, ¿no? O sea, el tío, soy el caballero de los leones, ¿no? ¿Comprendes? O sea, el Quijote ha madurado. Ya quiere ser el Quijote y quiere hacer una obra universal, como realmente al final lo consiguió. Bueno, es una idea muy personal, ¿eh? Pues hay mil, ya te digo, como lo mandemos esto a un congreso de cervantistas, ya vas tú. Me limpio el culo con ellos. En cuanto a lo que has comentado, en cuanto a lo que has comentado antes de traer los clásicos a los jóvenes, es que yo no entiendo que quizá es una falta de
saber explicárselo a los jóvenes, porque es lo que hablábamos cuando estamos haciendo lo del Tenorio ahora, que estamos representando con nuestras escasas dotes interpretativas. Pero claro, la historia es fascinante. O sea, a cualquier joven le explicas, mira, la historia estaba de un tío que es un crápula, que lo único que hace es follar mujeres y matar gente. Pero si lo dijeras así, yo creo que más gente lo leería, más jóvenes dirían, hostia, o sea, es que es el cine kinky, pero hecho teatro. Sí, 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 sí. Lo malo es que no lo degeneres demasiado, porque entonces ya el ángel de amor que en esta orilla se cae. Has de saber, es mi idea, has de saber conjugar la estética del siglo dorado, con todo el respeto al 16 y 17, con un lenguaje moderno, pero traducible, con un DeepL traducible, con un traductor traducible. Porque entonces tienes que correr el riesgo de hacer una escenografía demasiado contemporanista, demasiado, no sé cómo decirlo, que cede demasiado a los valores actuales. ¿Vale? No podemos ceder ni un gramo a los valores actuales, aunque el lenguaje tenemos que adaptarlo a hacer pequeñas concesiones, ¿no? Este es el punto, yo creo, que más importante, porque yo he visto hacer auténticas adaptaciones, ¿vale?, modernas de clásicos, y realmente han traicionado a los clásicos. No se trata de traicionar a los clásicos, sino decir, fundamentalmente, el 99% lo decían los clásicos, y siendo un 1% en la forma de cómo expresarlo, ¿no? No, sí, Y esto y no es fácil, ¿no? Claro que no es fácil. Lo fácil es hacerlo, frivolizarlo. Hay un peligro a frivolizar. Eso pasa en Wagner, ¿no? Con su escenografía y con... O sea, si hemos frivolizado Wagner, yo he querido frivolizar, entre comillas, a Heinrich de Turingia en mi relato de la Trenza Dorada, que ya lo leerás, si Dios quiere. Y bueno, me ha salido una cosa, pues, muy contemporánea, ¿no? Pero que con un tremendo respeto al personaje, ¿no? Al personaje del siglo XIII. Bueno, o eso lo he pretendido, no sé. no, yo no me refiero a traducirlo, o sea, yo creo que el texto tiene que seguir No, igual. traducirlo no de un punto de O sea, vista literal, ¿vale? Sino semiótico. Es el que yo creo que yo... solo con explicárselo bien al chaval, claro, si tú a un tío le dices, hostia, léete a lo mejor La vida es sueño, pues te dirá, que voy a leer yo este tostón de hace 400 años. Claro, tú le dices, esa historia va de un tío que le dijeron que su hijo le mataría y lo metió en una torre y lo tiene 20 años encerrado. Y cuando sale el tío desbocado. Tú se lo explicas así al chaval y a lo mejor, pues, hostia, pues la historia parece interesante. Hombre, un poco de coña viene bien, ¿eh? Un poco de coña Claro, viene bien. Un poco de expli- humor sanote, Jardiel Ponceliano, digamos, ¿no? claro, Viene no, bien. Viene bien. explicárselo tú con las palabras actuales de qué va la obra. O sea, no explicar la obra, sino explicar, decir, mira, esta obra va de esto. Y verás cómo juega el tío, pues hostia, pues voy a leer, pero aunque luego diga, hostia, vaya tostón, pero bueno, ya me las he engañado y las he leído. Pero claro, pues decirle de qué va la obra. Yo creo que es Sí, lo necesario. A lo mejor necesitamos es a un Gonzalo explicando los clásicos. Que no es una mala idea, comerle la cabeza a que Gonzalo, pues de cada clásico haga un vídeo de, oye, este es tu vídeo para antes de que te den el tostón en el instituto. No sería una mala idea. No, porque además se explica bien. Aquí tengo una pregunta que viene un poco con flema, que es cuando estabas hablando de las novelas de caballería, de que estaban desvirtuadas. Y era que si la visión de los libros de caballería comparada con Corín Tellado, ¿a quién te deja mejor? ¿A Tirarlo Blanco o a Simplemente María? Que sé que es una radionovela de éxito. a ver, claro. O sea, las novelas de caballería, Tirán Blanc era una maravilla, ¿vale? En las novelas de caballería fútiles y que la gente leía como en folletos, en hojas, es lo que decía Cervantes, ¿no? La leía en hojas sueltas, ¿no? Y a veces inconexas. Y conectando unas hojas con otras, y unas novelas que eran de unas hojas y otras novelas que eran de otras hojas, las juntaban y al final daban otro caballero más. O sea, llegaba a ese punto de, digamos, de frivolidad y de desvirtualización de lo que eran las auténticas novelas de caballerías, ¿no? Y lo que reflejaban, claro, al final era una burla de los caballeros y la gente pues dejó de leer cosas importantes y se empezó a leer demasiado esos folletines, que al final eran como folletines. Eso es lo que denuncia Cervantes, ¿eh?
Y claro, evidentemente eso, en la mente de un hidalgo rural como era Don Quijote, pues pudo llegar a, pero cuidado, o sea, puede llegar a, digamos, a secarle el cerebro, como dice él, ¿no? Cervantes, literalmente. Pero claro, las naves de caballerías que nombra, por ejemplo, en, 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 en el incendio de su biblioteca, en la hoguera que hacen con sus libros, que tiene un nombre específico que ahora no me viene, por eso no eran las peores, no eran las peores, pero Cervantes en un momento determinado sabía, pues lo dice en una carta, no me acuerdo ahora quién, que, que las había muchísimo peores que esas, ¿vale? Se inventaban, en fin, Tristán de Leonís es, bueno, es un súper, ¿vale? Es como, pues eso, lo que decíamos los días, como el príncipe valiente de los cómics de Harold Foster, ¿no? Pero es que, claro, ya ha degenerado tanto que ya nadie se acuerda de Tristán y aparece, pues, no sé, Casilda de Vandalia y de, por fin, cosas que la gente había desvirtuado completamente. Entonces, bueno, pues no es bueno, no es buena lectura para la gente. Claro, si hoy en día Cervantes ve lo que leen, ven y escuchan nuestros jóvenes o nuestros no tan jóvenes, pues a lo mejor iba a flipar por colores, ¿no? Bueno, Pues tendría que supongo. hacer como 40 Quijotes, ¿no? Para, para denunciar todo lo que la gente no le es bueno para su lectura, su vista y su oído, ¿no? Bueno, eso que Claro, desde la comentas también música hasta... es un poco como ahora, que los libros de ahora, de los escritores de ahora, si podemos llamar escritores, pues la verdad, a mí no me motiva ¿vale? mucho a leer. Tendría que escribir 40 Quijotes contra toda esa patraña. Pobrecito. También me preguntan por aquí que lo que has comentado de los cervantistas, si tienes conocimiento de que alguien haya tratado estos temas desde tu perspectiva, además de tratarlos tú y el compañero tuyo de la Universidad de Turín. Mm, Dios mío. A ver, mm, eh, mi perspectiva, mi perspectiva va desde Martín de Riquier, que es mi gran maestro de Cervantes, mi padre, para descanse, que fue el que primero me dio un ejemplar de Cervantes, de Quijote, cuando tenía entre 14 y 15 años, me enteré de la mitad y ya es mucho que me enteré, pero volví una y otra vez a leerlo a fecha de hoy, es una de mis pasiones, el Quijote, ¿no? Y bueno, quitando cositas importantes, hay personajes, claro, Américo Castro, yo le tengo mucha cariño. Pero claro, hay cosas que no puedo compartir con Américo Castro porque se empeña el propio Américo Castro, que para descanse, en que yo no pueda estar convencido por lo que me dice Américo Castro. Pero la profundidad con la que quiere tratar el Quijote no la ha querido tratar muchos otros hispanistas españoles, digamos, de tipo clásico. Entonces, me voy en la bibliografía que pongo en el libro, ¿vale? Tanto de hispanistas franceses como países ingleses, o Enrique Moreno, por ejemplo, muchísimas, en fin, los clásicos españoles, realmente el único que he visto con muy, muy mala leche es Américo Castro. Y de una manera muy clásica, muy elegante, Martín de Riquier, ¿no? La emblemática que puede haber detrás de todo tal, pues claro, si luego te coges un libro sobre la introducción del Quijote, Rosa Cruz, ¿cómo se llama este? Igual que de Wagner, ¿no? De Rosso de Luna, pues puedes flipar. Pero claro, lo que hay de fondo es muy mala uva entre esas cosas, ¿sabes? No, hay muchas ideas de ganas de tergiversar. No les interesa ni la heráldica ni la emblemática de una manera, ni se interesa meterse en la mentalidad del siglo de oro o de los siglos de oro. No les interesa meter en la mentalidad ahidalgada e hidalga, estamental. Por ejemplo, Antonio Medrano me repetía una otra vez, Carlos, divide la sociedad estamentalmente. Dice yo, Antonio, yo a tus órdenes, yo la divido estamentalmente. Pues que es lo correcto. Es que luego te ves toda
hay un libro muy bonito que es El soldado gentilhombre, de Jos Pudú. ¿Te suena? Pues es importante, el soldado gentilhombre, que es la vida de un tercio, de un soldado de infantería español, cómo conoce a italianos, alemanes, a suizos, en todo cómo se comporta desde que se levanta por la mañana de la tienda de campaña hasta cómo combate las armas de combate y cómo piensa él la religión, la Nostra Señora, ¿no? Bueno, pues eso es muy importante. Camacho, cuando hace las bodas de Camacho, cuando organiza esa grandísima boda, que es más que una boda, es un carnaval, es una escenificación de todo, desde el teatro hasta la comida propiamente dicha, lo que está haciendo es organizando un campamento militar. ¿Quién me dio la luz? Pues me dio la luz porque el Quijote habla de que el Camacho está asentando sus reales. Y asentar el real en la terminología de los tercios es organizar un campamento militar. Entonces, claro, si tú tienes conocimientos de emblemática y de genealogía o de heráldica y ves toda la tramoya de toda la significación de prenupcial de lo que luego van a ser las bodas y la consagración del matrimonio, que viene después, con toda la significación de Basilio, Quiteria, el cura y todo Sancho y el propio Quijote, y ves el castillo, ves los dos pinos, ves las ninfas que son en el agua, ves las estrellas que son las estrellas doradas que le lanzan a la doncella del castillo del buen recato. Entonces tienes la heráldica de los Camacho. Es que Cervantes es muy listo, es muy inteligente, es muy emblemático. Yo a lo mejor lo he visto y la gente pues no lo ha visto, pero Américo Castro quiso ver cosas raras, por ejemplo, en toda la terminología de la gente, lo que comía a lo largo, porque el Quijote comía lentejas. ¿No? Lo dice en la primera parte, ¿no? Unos días estos y los otros lentejas, ¿no? ¿Por qué apenas aparece la comida de cerdo a lo largo de todo el Quijote? Cuando aparece, conste, pero seguramente muy escasa, ¿no? Porque, bueno, había población morisca. En fin, esas cosas, si las lees de una manera monolítica, muy horizontal, una lectura de línea plana, no las vas a ver. No las vas a ver o no las quieres ver. Que a veces te puedes pasar de la raya interpretando, pues sí, es un riesgo. Pero bueno, para eso está el reverso, ¿no? El reverso tenebroso. hay que usarlo porque, bueno, y los que, oye, y ya está, ¿no? Como los cervantistas, ¿no? Los que ellos jugaban en casa, ¿no? Los de Pamplona jugaban en casa, te metían goleada, ¿no? Pero bueno, yo me defendí, no, están en su derecho, no, todos tenemos, ¿vale? Lo que no vale es decir no, sí, y abur, y ahí me voy, y ya está, ¿no? Y esto no, y ya está, vale, muy bien, genial. Pues escribes otro libro que es El contrarreverso del Quijote, y bien, pues ya está, ya tenemos los dos ejemplares. Pero cuidado, no seas plano, ¿vale? No lo quieres ver todo de una manera plana, a modo de película thriller, ¿vale? No es un thriller, ¿eh? El Quijote no es un thriller, es muy complejo. Muy complejo en el buen sentido de la palabra. O sea, que está muy trabajado todo. El vestuario, el comportamiento psicológico de los personajes. Y claro, yo me he centrado en dos aspectos. Imagínate, no sé, el suceso de los molinos. Es que no pararíamos. Lo que es una venta, como un castillo, como un alcázar, ¿no? Por aquí también me dicen que, claro, que Cervantes fue un genio a nivel de letras, pero que después fue la radio y ahora es la televisión. ¿Tú te imaginas a Cervantes ahora haciendo películas o haciendo series? Bueno, yo lo veía como... Cervantes fue un visionario de todo, ¿eh? Yo lo vería como un buen guionista y un buen director de escena. Quizás no de la película, pero sí de escena. Porque todas las performances, toda la posición de los personajes,
todo el vestuario del atrezo de los personajes, las situaciones, cómo se van desarrollando, es realmente cinematográfico. Es cine. Es que es alucinante. Es que sin duda, Cervantes fue un visionario de lo que es la estética del siglo de oro. O sea, Calderón puede ser que sea incluso mucho más trascendente que Cervantes, ¿vale? Lope, más o menos a la misma altura, pero la performance de Cervantes no la tiene ni Tirso de Molina ni Calderón de la Barca. Y eso que ellos eran grandes conceptistas de lo que es el teatro, ¿no? Y Cervantes también hizo teatro, pero no le salió demasiado bien. Yo creo que el teatro, el auténtico teatro de Cervantes está en su novela, en su narrativa, en el licenciado Vidriera, Rinconete y Cortadillo. Eso, ahí está el cine, realmente el cine, las performances, las grandes representaciones de personajes, situaciones psicológicas y conflictos que ello conlleva, ¿no? Pues claro, sería un guionista de oro en Hollywood, Cervantes, ¿no? Es mi debate, es una opinión. Bueno, también comentabas eso, ¿no? Lo de Cervantes, el conocimiento que tiene del Islam, pero claro, también es parte lógico que ya no solo el cautiverio, sino que en aquella época es un poco como Julius Streicher, conoce a tu enemigo. Y es normal que con tanto juntarse al final conozcan las costumbres del otro. Hombre, y a los turcos en Lepanto. Hombre, le regaló la mano. A ver, Bueno, luego no lo trataron muy bien, ya sabes que luego tanto la Armada como la Corona Española no lo trató muy bien a Cervantes, ¿no? Estuvo siempre muy dolido de ello, ¿no? eso pasa Incluso, con todos bueno, nuestros grandes. sí, sí, sí. Pero bueno, al final le dieron aquel trabajito, ¿no? De cobrar impuestos para la Armada y tal, pero bueno, nunca estuvo. Realmente él quería ser algo más, quería ser, pues eso, una persona. Bien, ya sabes que también hay sobrevuela siempre su, digamos, su ascendencia conversa, ¿no? Su ascendencia conversa judía, siempre planea. Américo Castro ahí, digamos que moja en la salsa, y claro, esa salsa yo no la voy a mojar. Pero le encanta mojar esa salsa, ¿no? Pero lo hace con mala leche, entonces lo hace con mala leche y a mí me hace coña. Pero si lo hiciera de una manera, digamos, como para crear un discurso, digamos, metapolítico de todo eso, me cabrearía un poco más. Pero es que lo hace con la mera leche para cabrear, por ejemplo, a toda la saga de los Claudio Sánchez de Bombón, ¿no? Y todo esto todo ya está, salta, ¿no? Y vale. Y eso no es malo, eso no es malo. Y con todos mis respetos a Charles Bourdieu, que es un historiador que lo admiro muchísimo y me parece muchísimo más serio, pero mucho menos ingenioso que Américo Castro. Si se pudieran mezclar los dos, sería perfecto. La imaginación de Américo Castro y la sistemática de Sánchez de Bourdieu. Pero no ha sido posible. Agua y aceite. No, no. Vale. Acabo con una cosita Sí, relativa a que el resto del Quijote acaba, digamos, traduciéndose, adaptándose, regenerándose en un relato de ficción que es El regreso del blasón. Entonces, El regreso del blasón está en la trenza dorada de los relatos cortos, son 100 páginas, que está editado por la editorial Rueca, que no tiene nada que ver, es una editorial completamente independiente, nueva, no lleva ni un año, que tiene títulos verdaderamente interesantísimos y me llamó la atención y por su independencia, ¿no? Me gustó. Y ahí, digamos, el Quijote, como creo que de una manera superficial dije antes, se vuelve a equivocar en la tercera ruta, camino a Barcelona, / Zaragoza, que sabemos después,
Y donde, por cierto, en Barcelona se reencontrará con Ricote el morisco y su hija, que también es otra morisca, por cierto, que se tratan siempre igual, con un aspecto físico igual, lo cual nuestro ADN sigue ratificando lo que la arqueología del siglo XVI y XVII ratifica. El tema morisco y el tema la España, los españoles cristianos y musulmanes, pues eran de un ADN igual. O sea, no, esa parte físico-pictórica que nos han dibujado de musulmanes, moros, árabes, casi senegaleses, con los españoles muy arios y muy europeos, cristianos. No, es un mismo pueblo. Bien, pues eso se ve muy bien en el Quijote, se ve perfectamente, ¿no? Con toda la familia de Ricote, con su hija, y que se quiere casar con una persona que trabajaba también en la Armada, en Barcelona. Bien, pues todo ese rollo, el Quijote se vuelve a equivocar en la tercera serie y vuelve a pasar por, ve a Camacho, pero lo ve de una manera accidental, porque lo ve en un funeral de un camarada que ha muerto en las guerras de Flandes, ¿no? Entonces, claro, digamos que se asusta Camacho de ver a Quijote. No, es que, hombre, Camacho, entonces invita a Camacho a su casa, al Quijote, y le dice todo lo que piensas sobre el Quijote, Camacho. Y te vas a enterar. Quijote le contesta, cuidado, no se va a quedar quieto, el Quijote menudo es, ¿no? Le contesta de una manera, pues eso, agradable, pero firme, ¿no? Y bueno, pues no te digo nada más porque es la ficción, ya no es el ensayo filológico, histórico, genealógico, heráldico, sino es la ficción pasada a lo que yo defiendo en el Rostro del Quijote, pasada a lo que es un cuento, donde defiende todos los conceptos de una manera dialogante, de una manera... Por cierto, en el lenguaje cervantino. Uso el lenguaje cervantino. Cuando los personajes se expresan en el lenguaje del Quijote. No se expresan de una manera de castellano moderno. O sea, que Camacho será discreto. Por eso me llevo tiempo. Y Camacho será discreto, es una persona discreta. Sí, pero se lanza porque ya tanta discreción, pero bueno, sí, sigue siendo discreto, sí. Yo quiero romper una lanza a favor del proyecto que se hizo cuando la fusión de los moriscos. Vale que sí que era el mismo pueblo, pero que eran dos visiones políticas enfrentadas. Entonces, para tener homogeneidad, o sea, para ser homogéneamente política, una política homogénea en España, yo creo que por eso se tuvieron que expulsar los moriscos, a no ser que quisiesen convertirse. Oye, lo que no hemos comentado es eso famoso. Habría que alguien estudiar esa segunda parte del Quijote falsa. Y es decir, ¿qué había en ella? Yo nunca la he leído, no sé ni de qué va. Sí, es interesantísima. Pero creo que podría ser interesante. Sí, es interesantísima. Es un gran cervantista, Avellaneda, admirador del Quijote. Sí, yo creo que al final fue como el ruso ese que hizo el Señor de los Anillos desde el lado de los orcos, ¿no? En plan de, vamos a hacer una charadura. Sí. No, era un auténtico admirador de Cervantes, Avellaneda. Y lo demuestra, pero claro, lo demuestra con la maestría. Yo lo voy a hacer tan bien como tú o mejor que tú, pero yo, claro, parto de ti, ¿me entiendes? Y lo clava. La Avellaneda es una maravilla. No llega a la brillantez y la originalidad pura de Cervantes, ¿no? De su Quijote, porque ya es una reinterpretación de cosas, ¿no? Que él ya interpreta de otra manera, es otro autor, ¿no? Pero es un gran admirador de Cervantes. Por eso se hizo anticervantino, porque yo quiero ser como tú o mejor que tú, pero en el fondo era un gran cervantino, claro, no le quedaba otro. Bueno. No, pero léetelo, está muy bien el Avellaneda, el Quijote de Avellaneda, léetelo. Bueno, Montaraces, llegamos al fin de la noche, el viaje al fin de la noche. Nos quedamos con la invitación de nuestro autor. Vamos a leer su nuevo libro y vamos a comentarlo. Así que ya seguimos sumando, porque al final el otro día comentábamos que teníamos casi cerrado todo el año, aunque la gente se lo cree. Oye, voy a sacar un libro, ¿cuándo tenéis una fecha? En febrero. Parecemos tatuadores de éxito, que te dan fecha para el año que viene.
Pues no, en este caso, pues nada, nos metemos en un embrollo más, aceptamos este ofrecimiento y nos vemos en una consiguiente biblioteca de Rivendell comentando pues tu último trabajo. Sin más, pues nada, nos seguimos viendo en esta nuestra trinchera, ¿no? La de la cultura, la verdad y la tradición. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches.